días, Rodolfo Aguiar. Jorge Fontevecchia lo saluda. Cuéntenos su visión de lo que sucedió ayer y cuáles son las medidas que van a tomar. Buenos días, un saludo para todos. Ayer, para ser sincero, a mí en lo personal me tocó vivir una de las jornadas más movilizantes, desde que tengo responsabilidades sindicales. Los despedidos, las despedidas, ingresaban absolutamente quebrados, abrazados, llorando a sus sectores de trabajo. Yo digo, esas lágrimas que se derramaron ayer en toda la Argentina no van a ser en vano, el gobierno lo tiene que saber. Ayer fue un día que nos permitió también dejar en claro, después de un fin de semana en el que se había intentado construir un escenario en el que los trabajadores estatales de este país somos violentos, que el único que está actuando al margen de la Constitución y de la ley es el gobierno, que había militarizado la administración pública, estaba llena de policías adentro y afuera, y logramos cumplir con el objetivo de la convocatoria que había realizado ATE, que fueron los ingresos masivos y simultáneos a toda la administración pública. Frente al nivel de agresión, a este ataque brutal que estamos recibiendo sobre nuestros derechos los estatales, convocamos un plenario de más de 1.500 delegados y delegadas de toda la Argentina para que resolviera de qué manera le íbamos a dar continuidad a este plan de lucha. Digo esto porque es tan difícil el momento que estamos atravesando los trabajadores que esta lucha no se puede conducir desde una oficina. Esta lucha no son momentos para iluminados en la Argentina, son momentos de proyectos colectivos y de un actuar colectivo en el sindicalismo. Y este plenario ayer por unanimidad resolvió: vamos a un paro de 24 horas en todo el Estado Nacional para el día de mañana viernes, con una movilización al Ministerio de Economía, ahí donde está la calculadora que define todos los despidos a partir de las 13 horas. Tenemos que dejar en claro que ayer fue una jornada que permitió también para saber que lo de los ñoquis era un verso, que lo de los ñoquis fue una campaña con relativo éxito para intentar desprestigiar al empleo público y así poder aplicar el ajuste que están aplicando. Rodolfo, el vocero presidencial Adorni dijo que solamente se despidieron al personal que no era necesario. Los otros contratos, ¿qué porcentaje son del total? O sea, voy a lo concreto. El presidente Milei había anunciado 70.000 despidos en la semana pasada en la reunión de IAF con los ejecutivos de finanzas. Ahora se consumaron creo que 15.000 y mi pregunta es si usted imagina que los otros contratados también van a terminar siendo despedidos en un proceso de tiempo de dentro de 3 meses. Tu pregunta es muy importante porque yo creo que van por los 70.000 contratados, porque uno advierte que en el decreto que a esos 55.000 que no habrían sido despedidos ahora se les renueva solamente por 90 días, pero dice como máximo. Eso nunca pasó en el país. Como máximo quiere decir que hay una renovación diaria. Me lo renovó por 3 meses, pero me podés despedir mañana. Estamos enfrentando el fraude laboral más grande hasta aquí en el Estado. Detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela. Ese calvario que tiene que vivir la trabajadora o el trabajador que queda en la calle con su familia, esa tragedia que es individual. Cuando uno analiza la masividad de las cesantías, a esta hora estamos enfrentando una tragedia social, una tragedia colectiva, pero además, este Estado que tenemos hoy no es el mismo Estado que teníamos la semana pasada con 15.000 trabajadores menos. El de la semana pasada sí, pero por ejemplo, ya nos convierte en un país que ni siquiera podemos prevenir las grandes catástrofes porque el recorte y el ajuste llegó al Servicio Meteorológico Nacional. O, por ejemplo, echaron tantos trabajadores del ANSES que delegaciones enteras tuvieron que cerrar porque los echaron a todos. Quiere decir que el derecho a la seguridad social está gravemente restringido en este momento. Ojo que tanto el presidente como sus funcionarios
pueden pagar un alto costo por esta decisión que han tomado de quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte más medular. El Código Penal tipifica estas conductas. Artículo 226, son delitos contrarios en contra de la Constitución Nacional, penas de 5 a 15 años que incrementan en 1/3 su mínimo cuando las comete un funcionario público, y la Constitución de 1957, que reforma la liberal de 1853, incorpora los derechos sociales, artículo 14 bis, estabilidad en el empleo público que está siendo vulnerada, pero además hay pactos internacionales a los que nuestro país adhirió, y que tienen rango constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aplica mediante el Protocolo de San Salvador, que en su artículo 6 establece con claridad que los estados, en este caso el Estado argentino, deberá proteger el trabajo e impulsar el pleno empleo. ¿Y usted cree que despidiendo 70.000 trabajadores en el sector público, más las decenas de miles de empleos que diariamente se están perdiendo en el sector privado, yo no creo que precisamente sea eso lo que esté pasando en la Argentina? Acá se están cometiendo delitos y delitos graves por parte de este gobierno. Rodolfo, acá quiere hacerle una pregunta a Alejandro Gomel. ¿Cómo le va, Rodolfo? Buenos días. Ayer se reunió la CGT, no hubo grandes definiciones, se habló de un confederal para la semana que viene, de una movilización para el 1 de mayo. ¿Sienten falta de respaldo de la CGT? No, muchos nos dicen que, bueno, la sensación de que los estatales están muy solos en la pelea. Yo creo que es peligroso lo que está pasando en la Argentina, que no tenemos la posibilidad de mostrar ni de tener la más mínima fisura el movimiento obrero, porque cuando los dirigentes nos peleamos, el costo no lo pagamos nosotros, los pagan las representadas y los representados. Algo tenemos que haber aprendido de la fragmentación que tuvimos. Y frente a su pregunta, yo prefiero pensar que hay tiempos distintos, que tal vez incluso algunos análisis que se hagan no se correspondan en un todo con los nuestros. Es más, frente a esto he llegado a pensar que, claro, no sé si hay otro sector que está sintiendo tan en carne propia lo que el nivel de ataque y de vulneración hasta la dignidad más profunda, como lo estamos sintiendo los estatales. Lo que sí digo es que si nosotros hicimos nuestro pedido en la central sindical que formamos parte, que es la CTA Autónoma, la CTA Autónoma está decidida en avanzar en una nueva medida de fuerza nacional. Creo que la CTA de los trabajadores también. Todos coincidimos en que hace falta una medida, reeditar otro 24 de enero para unificar todas las demandas, porque acá no somos los estatales los únicos que estamos sufriendo. Ahí a los jubilados les pagan una miseria y le dijeron, ahora esa miseria se las vamos a pagar en cuotas. Muchos comercios se están cerrando porque se desploman las ventas. Entonces comerciantes, pequeños y medianos empresarios que tienen que bajar las persianas, los industriales, las economías regionales empiezan a sentir el impacto absolutamente negativo de las medidas económicas de este gobierno. Mire, hay un común denominador si uno analiza gran parte de los despidos en el Estado. Y ese común denominador es que cuando se dice cerramos los centros de referencias del ex Ministerio de Desarrollo Social, cerramos la agricultura familiar y las 106 unidades territoriales, y en el ENACOM no es que cerramos el ENACOM. Si uno lee con cuidado el decreto, cuidadosamente el decreto dice cerramos las delegaciones provinciales del ENACOM, es decir, ahí tenemos una indicación sobre una decisión política que adoptó el gobierno de Milei, que es retirar toda presencia del Estado Nacional de las provincias, dejar abandonadas a millones de personas que hasta ahora tenían la contención de políticas y programas sociales. El ajuste que acelera e empieza a impactar más en las provincias y en todos los municipios. El gobierno nos quiere poner a nosotros
a la defensiva, nos acorrala contra la pared a resistir despidos para que no pongamos en debate lo que verdaderamente está ocurriendo en la Argentina. No nos hace reflexionar que un empresario como Paolo Roca tenga más funcionarios en el gabinete que en la propia fuerza política que ganó las elecciones, o que la máxima autoridad de trabajo, la que designaron, era un gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos más poderosos del país. Yo tengo la sensación que el gobierno decidió tercerizar el ajuste, que ahora la motosierra la tiene Techín, pero la novedad es que nosotros no vamos a parar de pelear hasta arrancarle esa motosierra, y cuando la tengamos nosotros va a cortar nuestras cabezas, pero va a dejar de cortar las cabezas de los jubilados y de los trabajadores en este país. ¿Qué cabezas va a cortar con la motosierra, Aguiar? Simbólicamente hacemos referencia a que nosotros somos de los que pensamos que el Estado no es una empresa, y que por lo tanto el Estado no está obligado. Es mentira que el Estado tiene que generar ganancias. Una empresa sí, por supuesto. Mundo privado, si una empresa no genera ganancias, tiene que cerrar sus puertas. Ahora el Estado, en momentos de crisis profunda, bien puede trabajar a pérdida, pero supongamos que nos salimos de esa posición y decimos, bueno, aceptemos que hay que mejorar las cuentas públicas. Las cuentas públicas se pueden mejorar sin destrozar a la gente como están haciendo ahora. Y ahí yo entonces me imagino que la motosierra, cuando hablo de motosierra, digo sistema de recaudación impositiva absolutamente regresivo. La motosierra va y busca entonces capturar renta minera, renta petrolera, casinos y salas de juegos, bancos y entidades financieras, además de los ultramillonarios que nos siguen chupando la sangre y que tendríamos que volver a pensar tal vez en un impuesto a las grandes fortunas, pero basta de que paguen más impuestos los que menos tienen. Avancemos como otros países. Hay muchos que siempre les gusta hablar de lo que pasa en los países desarrollados en el mundo. Bueno, avancemos. En los países desarrollados se paga impuesto en virtud de la capacidad contributiva que cada uno tenga para pagarlo. Me refiero con la motosierra, que tiene que empezar a cortar para ese lado. Rodolfo Aguiar, muchas gracias por su tiempo.